Bienvenido a este espacio de meditación. Para el día de hoy tenemos Marcos capítulo 5 con la historia de la hija de Jairo. Ya hemos estado en este pasaje antes porque estuvimos meditando en el relato de la mujer hemorroísa o la mujer enferma con flujo de sangre. Hicimos ya esta meditación, pero no leímos la historia en la que ésta se inserta. La hija de Jairo es el relato con el que empieza el apartado de la Biblia, luego se inserta la mujer con flujo de sangre y entonces continúa la historia de la hija de Jairo. Y esta está en Marcos 5 y empieza diciendo: cuando Jesús regresó en la barca del otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, y ahí empieza el relato de la mujer con flujo de sangre. Después dice en el versículo 34, hija, por tu fe has sido sanada, termina el relato de la mujer, ve tranquila, curada ya de tu enfermedad. Y continuamos con la hija de Jairo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, otra posible traducción es Jesús, alcanzando a escuchar lo que dijeron, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó que dieran de comer a la niña. Este relato es un relato de milagro, un relato de sanidad, y hay algunos detalles similares entre estas dos personas. Ambas son mujeres, ambas están pasando por una situación sumamente difícil, una situación de muerte en vida. Ambas están experimentando una situación de impureza también, porque impureza ritual para esta cultura, porque la mujer tiene flujo de sangre desde hace mucho tiempo y durante la menstruación la mujer es considerada impura, incluso al punto de tener que alejarse de los suyos para no provocarles impureza a ellos también por tocarla. Y en el caso de la niña, pues porque tocar un cadáver, la muerte también, un cadáver es señal es impureza ritual y no hay que tocarlo. En ambos casos también hay un toque, sin embargo. Está el toque que la mujer realiza en la orilla de las vestiduras de Jesús, y está el toque desde antes de que suceda, de que le tome la mano. Está el toque solicitado por parte de Jairo. Este líder de sacerdotes, este jefe de las sinagogas, tiene que vencer mucho para lograr hacer la petición. Esto no es algo sencillo, igual que la mujer, que estaba muy temerosa de romper las reglas. En este caso, porque ella quedaba bastante en evidencia, estaba rompiendo reglas de pureza ritual que la excluían aún más. Y en el caso de Jairo, porque el rango de autoridad que él tiene
socialmente es y políticamente es superior al de Jesús, como para que Jairo inicie una conversación, y menos como para que Jairo se arroje al suelo a sus pies y le ruegue mucho, como lo leemos aquí. Jairo está venciendo mucho prejuicio como jefe de la sinagoga, porque sabemos cómo se llevan Jesús y los líderes de la sinagoga, los maestros de la ley, pero Jairo tiene una necesidad mayor a la etiqueta, una necesidad mayor al rango, y es que está perdiendo a su hija. Donde las habilidades paternas y maternas no alcanzan, generalmente suele ser necesario que rompamos esquemas, que nos permitamos la posibilidad de repensar lo que siempre hemos creído, que lleguemos a puntos o a situaciones en las que no llegaríamos por nosotras o nosotros mismos, pero se trata de una criatura, se trata de un hijo, de una hija, y en donde no alcanzan las posibilidades paternas, con todo y que él es jefe de sinagoga, con todo y que tiene mucha autoridad, mucha gente a su disposición, mucho conocimiento, mucho rango, todo lo que tiene no es suficiente para sanar la herida de su familia. Todo lo que tiene no es suficiente para levantar a la niña de la cama. Todo lo que tiene, si leemos en Mateo, cuando leemos el relato de Mateo, en realidad la niña ya está muerta. El relato es más corto y dice: mi niña ha muerto, pero si tú la tocas resucitará. Pero en este caso Jairo, en el Evangelio de Marcos, todavía está viva, está moribunda, y Jairo se apresura. Y ante la premura del tiempo y la situación de salud de su hija tan delicada, Jairo pone en una balanza qué es más importante. Y es más importante la vida de su hija que su rango como jefe de la sinagoga, que sus prejuicios delante de Jesús, porque Jesús no tiene muy buena reputación ni muy buena imagen entre los jefes de sacerdotes, ni entre los escribas, ni los maestros de la ley. Entonces Jairo está venciendo más prejuicios, está librando más luchas mentales de las que están reflejadas aquí. Nosotros solo leemos que jefe de la sinagoga, pero en este título podemos darnos cuenta de todo, o podemos inferir todo lo que este hombre tuvo que vencer. No nos dice tampoco, por lo tanto, qué tan sencillo fue, porque en ocasiones le pensamos tanto, incluso aunque está de por medio la vida de alguien que amamos, porque es tan difícil cambiar de mentalidad, sobre todo cuando hay que transformar cosas en las que hemos creído por tantos años y que nunca nadie nos movió el suelo en esa área, y ahora por una hija, por un hijo, nos vemos en la situación, en la necesidad de repensar lo que hemos creído por tantos años, de cambiar de parecer en algo que parecía no negociable en nuestra forma de ver el mundo. Jairo hace esto y solo lo leemos en un par de versículos. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho. Mi hija se está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jairo está consciente de este símbolo de salud que implica que una persona con autoridad ponga las manos sobre otra persona. No cualquiera va a poner las manos sobre ti en esta cultura. Nosotros en nuestra modernidad y según los estudios que hemos hecho, hablando por ejemplo de discípulos de Cristo, parte importante de nuestra estructura es que creemos en el sacerdocio universal. La autoridad de Dios no es exclusiva de ciertas personas. Nosotros establecemos cierta autoridad moral y cierta autoridad también administrativa sobre ciertas personas a quienes llamamos líderes de iglesia, pastores, pastoras, administradores, etcétera. Pero es por cuestión de que esta es una organización humana que necesita administración humana. Pero el sacerdocio universal que predica discípulos de Cristo, la identidad de discípulos de Cristo, implica que la autoridad divina le es conferida a todos y a todas.
y que no es exclusivo. Bendecir, orar, impartir servicio, acompañar y predicar el evangelio no es exclusivo de personas con alto rango dentro de la iglesia. Pero en este caso y en esta cultura, no cualquiera puede imponer las manos, no cualquiera va a hacer lo que harían personas con más rango como los jefes de sacerdotes. Y cuando Jairo le pide que ponga las manos sobre la niña para que sane y viva, o para que reviva, si lo leemos en Mateo, Jairo está nuevamente reconociendo la autoridad de Jesús en esta materia. Con todo el rango que yo tengo, con todas las herramientas de que dispongo, con toda la autoridad moral y social y política que tengo sobre la gente, no tengo lo que hace falta para que mi hija sane y viva, pero tú sí. Vaya declaración importante. Pon las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Jesús responde a este llamado, lo cual también es importante que quede en el relato por cuanto se está predicando a iglesias. Por ejemplo, esto se está predicando a la iglesia de Marcos, a la comunidad de Marcos. Pero este relato aparece en 3 de los 4 evangelios. Se decide incluir este relato como algo importante. Y el hecho de que Jesús acceda también implica, como enseñanza que queda escrita para futuras generaciones de aprendices, de seguidores y seguidoras, que Jesús no se detiene por estas situaciones, no por decir, y tú que eres jefe de sinagoga, y empezar a escarnecerlo y a ser mordaz, exponiéndolo, poniéndolo en evidencia. Estaban tan rodeados de gente como para él dijera, y tú eres maestro, tú eres jefe de sinagoga y no puedes, ¿dónde quedó su autoridad? Y aquí me las cobro. Para nada. Hay una necesidad, hay una solicitud hecha de forma correcta. Y no lo digo por la estructura de la solicitud, no es que digo que a fuerza hay que arrodillarse, a fuerza hay que implorar mucho, a fuerza hay que hacerlo de esta o de otra manera, hay que humillarse de esta o de aquella manera, tampoco. Fue una solicitud hecha de forma correcta por su antecedente, por el punto que está empujando esta acción como tal. El hecho de haber tomado una decisión, de poner las cosas en la balanza y decir, mi rango es inferior a la salud de mi hija. Mi situación como jefe de sinagoga es menos importante que tener a mi hija a mi lado. Es más importante que ella viva a que yo no me ponga en ridículo, a que yo no me humille delante de esta persona de la que en las sinagogas y entre maestros de la ley siempre se ha hablado mal, por ser una persona revolucionaria y que les está ganando al pueblo. Entonces, él ha puesto esto en una balanza, ha solicitado, ha hablado desde el corazón. Mientras no rompamos esquemas, la sanidad no puede salir a flote. Mientras no rompamos nuestros propios límites, mientras no sanemos lo que tengamos que sanar en nosotros, en nosotras mismas, no lograremos ir más allá donde está la salud. No lograremos avanzar y salir de donde nos estamos ahogando. Mientras no rompamos esos límites, no podremos admitir que necesitamos ayuda. Y como Él ha roto esos principios, esos esquemas ya, y como Él ha roto las limitantes que provocan los prejuicios que tienen los maestros de la ley y la sinagoga hacia Jesús, e incluso el malestar y las rivalidades, como ya ha roto todo esto, está listo, está preparado para solicitar ayuda, para pedir apoyo. Así que Jesús responde a todo ese movimiento, a toda esa situación previa en la propia vida, en la propia mente de Jairo, como para ir por su milagro. Y generalmente con las criaturas siempre se nos pone a prueba los principios, las prioridades y lo que estaríamos dispuestos o no a hacer. La mujer
con flujo de sangre es sanada, y mientras estaba hablando todavía Jesús, llegan unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, les dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. No tengas miedo o no temas es uno de los no temas que se han contado en la Biblia, como el hecho de que hay 365 veces que se dice no temas en la Biblia. Y este es uno de ellos. No temas, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que ciertas personas. Después llega a la casa del jefe, ve el alboroto, la gente llora y grita, porque pues tú sabes que en esta cultura, para hacer énfasis en el duelo, así como por ejemplo quizá en nuestro entorno, la gente suele encender fuegos artificiales o sonar cohetes, para hacer evidente que hay duelo en esa casa. Bueno, en esta situación se contratan flautistas y se contratan plañideras para que sea más evidente el duelo. Y es que a veces así está nuestra propia situación también, y la situación de nuestras criaturas. Está mal, pero no tan mal como está sucediendo en nuestra cabeza. Sí es difícil, pero no está imposible. Sí es muy complicado, pero no es que te va a destrozar la vida. Pero en nuestra mente nos hacemos tantas ideas. Tantas, pero tantas ideas. Hemos escuchado, por ejemplo, testimonios de padres, de madres que se han enfrentado a la situación de: papá, mamá, soy gay, soy trans, etcétera. He decidido romper el rumbo de la familia y estudiar esta otra cosa. Papá, mamá, y cualquier situación que se haya presentado. Y en estos testimonios generalmente las personas hablan y dicen: en mi mente eso era un revolvedero, me preguntaba qué hice yo, en qué fallé, ojalá sea solo una fase, la manera en la que la sociedad le va a maltratar, se me hace que fue por esto, que pasó aquello, y tiene delante de él, de ella, una criatura que se ha animado a platicar algo muy profundo, algo muy delicado, y donde lo único que hace falta es escuchar, guardar silencio y escuchar completamente. Tantas revolturas mentales, tantos temores, tantos posibles desenlaces, y muchos de ellos negativos, la gran mayoría, y nuestra mente se hace tormentas y nos imaginamos cosas sobre lo que no tenemos suficiente información, y el mundo se nos acaba en nuestra mente. Cuando en realidad, aunque sí sea difícil, no estoy negando o cancelando esta situación en la que realmente es algo difícil y es algo que daña la vida o que la estresa mucho, pero así de malo como puede ser, así de difícil como puede ser en la realidad, en nuestra mente se magnifica. En nuestra mente hay un montón de plañideras gritando, llorando, haciéndose historias, imaginándose cosas, y músicos haciendo ruido, y nuestra mente se embota frente a una situación que más bien necesita que tengamos fe, como dice Jesús: no tener miedo y creer. No tener miedo y creer no significa que estamos siendo invitados a entrar en negación o a esperar una solución mágica, repentina, o que la oración es una moneda de cambio y entre más ore, pues sí va a suceder, y si no sucedió, pues oró poco, etcétera. No tener miedo y creer es la invitación inicial a quitarnos la armadura, a apagar, aunque sea gradualmente, bajarle el volumen hasta apagar el ruido de nuestra cabeza por tanta plañidera y por tanto músico. Bájale el volumen para que puedas escuchar lo que está sucediendo con tu criatura. O si no tienes criatura, lo que está sucediendo con tu niña, con tu niño interior. Cuando las heridas se reabren,
cuando recuerdas algo que lastimó y entonces vuelve a lastimar, cuando una situación difícil refleja un trauma del pasado y de repente delante de ti está tu niño o tu niña interior, o tu hijo o tu hija, en la realidad, si eres padre o madre. Bájale el volumen a esa plañidera y a esa música, a ese ruido, para que puedas escuchar lo que está delante de ti. Tu niña, tu niño está dormida. Aunque también en otras ocasiones Jesús ha mencionado que duerme para referirse a la muerte como tal, como con Lázaro. Lázaro duerme. Y los discípulos, bueno, si duermes que se está recuperando, y él, no, o sea, que ya murió. Ajá, entonces, no es tanto el asunto de si realmente estaba dormida, o el hecho es que hay muerte allí. Y a veces hay sensación de muerte en una situación difícil con nuestras criaturas, incluido el niño interior. A veces hay sensación de muerte, a veces hay deseo de muerte. A veces hay en realidad riesgo de muerte. Y la muerte no tiene que ser física. Si no vamos a bajarle el volumen a nuestra cabeza, si no le bajamos el ritmo a cómo va corriendo nuestra mente haciéndose historias, en lugar de guardar silencio y seguir escuchando a la criatura. Hay riesgo de muerte en que no podamos entender, que hagamos demasiadas preguntas, que digamos cosas hirientes antes de escuchar la historia completa, antes de que su corazón se pueda desahogar delante de nosotros. Y entonces les vamos dejando entender que no estamos dispuestos a escuchar, que no estamos dispuestas a entender, que no pueden contar con nosotros, que si hablan con nosotras y nosotros va a ser para sentirse juzgados, para sentirse excluidos, para escuchar que son pecadores. Y entonces dejan de hablar con nosotros. Y puede morir su esperanza, puede morir sus ganas de expresar o experimentar emociones. Pero parte de este tipo de muertes es la vida también, la resurrección, donde no alcanzan nuestros recursos como mamá y como papá. En este caso Jairo lo entiende. Con todo y los títulos que tengo, con todo y toda la autoridad que tengo en la sinagoga, lo que sea, no tengo lo que hace falta para que mi hija sane. Lo tienes tú. No importa que tú seas de menor rango, no importa que en la sinagoga no te quieran, no importa, yo voy a vencer todo eso. Si necesito humillarme, lo voy a hacer, porque en la balanza pesa más la salud de mi criatura que mi orgullo. Y a veces es necesario que hagamos lo mismo. El orgullo de a mis hijos los educo yo. Soy mamá, soy su papá, yo sé lo que es mejor para él y para ella. ¿Sabes qué? Quizá no. Porque no somos de la misma época, no estamos creciendo, ni crecimos a la edad que ellas o ellos tengan, no crecimos con las mismas circunstancias y el entorno que ellas y ellos están creciendo. Hay situaciones que eran inimaginables en nuestra infancia, pero son toda una realidad en la suya. Y hay muchas razones y hay muchas situaciones en las que, aunque yo le haya parido, aunque sea mi hija o mi hijo, yo no sé qué es lo mejor. En este caso, Jairo lo reconoce y dice, tú eres quien tiene lo que hace falta. Y puede representar muchas herramientas y recursos que tenemos al alcance, pero quizá no hemos querido ver. Frente a esa situación, con el ejemplo de mamá, papá, soy gay, o cualquier otra circunstancia, ¿se vale no saber qué es lo que se va a hacer? ¿Se vale quedarse en silencio en lugar de soltar lo primero que viene a la cabeza? No podemos lanzarle a esta criatura que está buscando auxilio, que está necesitando ayuda, la esté pidiendo o no. Y no podemos mantener el volumen de las plañideras y de los músicos como los que estaban aquí en el funeral de la criatura, y subirle tanto el volumen que no alcanzamos a escuchar la voz de nuestra hija, de nuestro hijo.
y es mucho ruido mental. Si hablamos sin pensar, si no nos detenemos y seguimos escuchando en silencio, lo que les lanzamos es ese ruido y no es lo que están necesitando. Entonces Jesús pregunta ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? Bájale el volumen a todo lo que está sucediendo acá en tu cabeza respecto de tus criaturas o de tu niña, de tu niño interior también. Si no tienes hijos, de todas maneras esta situación nos incluye. La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y tomando al padre, la madre y a los que lo acompañaban, solo la gente implicada, sin necesidad de hacer un circo, sin necesidad de armar teatro, en una manera que proteja la dignidad de la criatura. No nuestro bien y el que dirán de la familia, sino la privacidad y la dignidad de la criatura. Jesús se encierra entonces en el cuarto de ella, solo con el padre, con la madre, y los que le acompañan, la tomó de la mano, hubo el contacto nuevamente, así como Jesús ha tenido contacto previamente a esto con la mujer hemorroísa. Ahora tiene contacto con este cuerpo inerte, con este cadáver. Otra situación de impureza ritual. Tocar a una mujer con flujo de sangre y luego tocar un cadáver. ¿Qué está pasando con Jesús? Jesús le está mostrando a Jairo que ha entendido su manera de proceder. Has roto estructuras. Bienvenido a la barca. Acá se rompen estructuras. Y por eso tú vas a encontrar respuesta con nosotros. Acá no nos importa el que dirán. Acá no nos asusta tocar lo impuro. No nos vuelve impuros también. Acá no nos asusta romper las reglas del día sábado, del día de reposo. Acá no nos preocupa que nos vean comiendo allá y bebiendo acá y con quién estábamos y con quién hablábamos. Acá no nos importa nada de eso, tú lo sabes. Tú, jefe de la sinagoga, Jairo. Fíjese la conversación implícita en este relato. Bienvenido, Jairo, a la barca. Así como tú has obrado, así se responde. Y así como tú rompiste tus esquemas mentales para hablar conmigo y pedir ayuda, yo reacciono también rompiendo esquemas mentales, rompiendo reglas. Y aquí estoy. Y toma la mano de la niña, ese contacto que sana. Porque no es lo mismo una bofetada que una mano sobre la cabeza, que un hombro dispuesto para recibir las lágrimas de alguien que llora. El contacto físico no es todo positivo, pero Jesús lo hace de manera positiva. Querido Jairo y familia, no me da miedo tocar lo impuro. Y de esta manera dignifica la situación de Jairo y de la mujer. Imagínese que Jesús entra ahí después de que Jairo le pide ayuda y dice, uy, bueno, si no estamos listas, si no estamos listos para romper esquemas, quizá no somos los más adecuados para escuchar una historia. Si no estamos listas para escuchar sin juzgar, para acompañar, para llorar con el que llora y reír con quien ríe y celebrar, quizá no estamos listas o listos por el momento para acompañar a alguien que se duele. No queremos regarla, porque desde el Éxodo lo mencionamos, hay que quitarse las sandalias si nos vamos a acercar a terreno sagrado, como Moisés se acercaba a la zarza que ardía, que estaba herida. Quítese primero su calzado. Si no nos vamos a quitar el calzado, no hay que acercarnos. Pero si estamos dispuestos a escuchar sin juzgar, a preservar la dignidad de la persona que habla con nosotros en ese momento y a recoger sus lágrimas, rompamos esquemas. Es nuestro momento de escuchar. Y compartimos el Evangelio de esa manera. No siempre tiene que entregar folletos, no siempre tiene que hacer esta o aquella campaña, no siempre tiene que sacar la Biblia. A veces lo que tiene que sacar solamente es un pañuelo. Jesús está dispuesto a romper esquemas, reconociéndole a Jairo el valor que ha tenido para romper los suyos. Y entonces, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Pasaje que también toman como un símbolo de Jesús hablándole a la iglesia. Tú que duermes,
tú que duermes ya sea porque estás en tus laureles, demasiado cómoda porque eres cristiana y tan santa y tan rescatada. O despierta también del letargo que te tiene imaginando la vida en el más allá, sin saber qué te pasa frente a los ojos, en el aquí y en el ahora. Tantas formas que tenemos de despertar. Y Jesús le dice a la niña mientras toca su mano, mientras sostiene su mano, levántate. Y en el relato, la historia termina diciendo que la niña se levanta y anda para allá y para acá. Sale de su letargo, sale de su muerte, sale de su depresión. Y la niña está viva. Esto implica también que va a seguir la lucha. La niña está cumpliendo 12 años, la niña está cambiando de etapa de desarrollo y el que la niña esté viva va a implicar muchos más sustos en el futuro y va a implicar dificultades y cargas y lo que sea, pero la niña vive. Lo que puedo sentir es que me hirieron, me lastimaron, me contengo con tristeza para nuestra meditación guiada con habitar la sombra después de la reflexión bíblica que hemos hecho. Quizás sientas un olvido profundo de ti, no te acuerdas de nada. Cada vez que piensas en el niño o la niña que fuiste, te dan ganas de llorar por alguna situación que haya pasado, pero te contienes, se te vienen los recuerdos, pero no te gusta llorar, prefieres evitar sentir dolor. Sientes que creciste tan rápido que se te olvidó jugar todo lo que hubieras querido. Quizá pueda estar proyectando que me molesta ver la ligereza en los demás. Siento que soy la única persona que vivió algo tan doloroso. Me enoja ver cómo los demás desperdician su vida jugando, se divierten y vagan sin hacer nada que valga la pena, mientras que a mí me gusta ser responsable y por tanto pido que los demás también lo sean. En este relato, Jairo tiene a su hija muy enferma y corre a buscar a Jesús. Este jefe de la sinagoga tuvo que vencer sus prejuicios y su jerarquía para pedir ayuda. Por otro lado, la niña tiene 12 años, está por hacer una transición en su cuerpo. Necesita sanar los lugares de la infancia retenidos, necesita sentir que tiene la cercanía del Padre que hará lo posible por curarla. Quizá este relato nos cuenta cómo se sana ese vínculo entre un padre y una hija, entre un padre y su hijo. El padre tiene que abrirse a la novedad que Jesús plantea. Tiene que dejar atrás sus propios miedos y prejuicios, y la niña de 12 años tiene que dejar la infancia con la ayuda y cercanía de su padre. Para que puedas meditar a partir de este pasaje, necesito nuevamente que te pongas en una posición cómoda. No necesitas mirar la pantalla, puedes solamente escuchar y cerrar los ojos. Quizá incluso puedas acostarte como esta niña, la hija de Jairo. Comienza a observar las sensaciones de tu cuerpo, ya sea que estés recostado, recostada o que incluso te hayas podido acostar. Piensa, reflexiona y observa las sensaciones de tu cuerpo. Quizá puedas simplemente tratar de reconocer cómo se siente eso apretado, contenido, serio. ¿Hay alguna razón por la que sientas una opresión en el pecho o una revoltura en tu vientre? O quizá de repente se siente alguna punzada en la espalda, en una pierna, o una tensión en el cuello. Todo lo que sientas en tu cuerpo y que se sienta apretado, contenido, serio, tenso. Mientras te observas, permite que tus sensaciones se muevan, se junten, como si formaran un tapete tejido y lo pudieras observar con los ojos internos. Puedes preguntar a la sensación que más resalte, porque puede haber más de una, ¿para qué estás aquí? Ya sea miedo, fastidio, cansancio, angustia, preocupación, resentimiento, enojo. Pregúntale a esa emoción, la que parezca mayor, ¿para qué estás aquí? ¿Qué me quieres decir? Intenta caer en un letargo como si tu cuerpo estuviera inerte como el de la hija de Jairo y solamente en tu mente estuvieras viva. ¿Qué me quieres decir? Temor, ¿para qué estás aquí? Angustia, ¿qué me quieres decir? Resentimiento, ¿qué me quieres decir? Date el tiempo necesario para que puedas escuchar tus propias respuestas. Puedes evocar en tu memoria desde cuándo comenzó esta tristeza, esta seriedad.
Puedes también recorrer tu vida como en una película, para dar con el nacimiento de esta sensación, como si buscaras una niña perdida, un niño extraviado o enfermo. Te invito a que te imagines con alguna ropa que usabas en tu infancia, un lugar significativo, un suceso donde te pusiste triste y donde comenzaste a sentir este dolor, cargado de olvido, miedo o enojo. Mírala, míralo, mira a tu niño o niña interior y pregúntale qué fue lo que sucedió. Deja que te cuente con sus palabras, con su tamaño pequeño, cómo vivió esa situación. Deja que te cuente cómo se sintió. En los sucesos dolorosos, cuando fuimos niños, nos olvidamos de saber lo que sentimos. Parece una pregunta simple. Sin embargo, el sentimiento puede ser justo lo que se quedó reprimido. Pregúntale a tu niño o niña interior cómo se sintió. ¿Qué fue lo que más le dolió? Pregúntale qué necesita y trata de dárselo. Puedes darle seguridad, diciéndole que cada vez que te necesite tú vas a estar ahí para abrazarle, escucharle, para levantarle y dejarle correr e invitarle a jugar. Talita Kumi. Quédate por un momento abrazando a esa niña, a ese niño de tu historia, sin explicaciones. Más bien inhalando en una palabra lo que necesita y exhalando en una palabra lo que le sobra. Antes de despedirte, prométele que le vas a escuchar cada vez que sientas esta seriedad metida en tu cuerpo. Esta tensión es su forma de pedirte un momento de descanso. Tu niña, tu niño interior te pide un recreo en la vida cotidiana. Es demasiado agotador, ya no quiero, estoy cansada, tengo hambre, tengo sueño, eso me da miedo, ayúdame. Llévale a donde le gusta ir. Vuelve a tomar conciencia del lugar donde estás, de tu cuerpo, mientras vayas despertando, de tu respiración y fíjate cómo estás. Agradécele a tu niño o a tu niña interior lo que hayas podido reconocer, porque también para eso está allí, para recordarte cosas que tienes que sanar, para enseñarte algo que quizá cuando eras niña o niño no entendías, pero ahora que él te lo recuerda, tienes más herramientas para enfrentarlo. Llevas dentro a un padre lastimado que no te permite dejar salir a jugar, porque te estás casi muriendo, porque te sobreprotege. Desde la infancia obedeces demasiado y necesitas aprender a confiar en un nuevo modo de relación. Deja que te lleve a donde necesita ir. Ahí se encuentra la aceptación genuina de lo que eres. La seriedad y la rigidez se acomodarían en tu cuerpo cuando hagas esta meditación. Necesitas tiempo suficiente para estar recostado como la hija de Jairo y hablar con tu niña, con tu niño interior y ver qué necesita para sanar. Y si no tienes las herramientas para sanar a tu niño o a tu niña interior, hay terapia, hay psicólogos, hay acompañamiento de muchas maneras, hay tratamientos. ¿No es falta de fe atenderse con un profesional? ¿No es solo con oración que algo tan intenso va a suceder? Si no, el líder de la sinagoga Jairo diría: yo soy el jefe de las sinagogas. Si Jesús puede hacerlo, yo también. Se tragó su orgullo y fue y buscó ayuda. Con todo lo que yo sé, con todas mis oraciones, con todo mi testimonio, con todo y que sé leer la Biblia, necesito acompañamiento profesional. Necesito consejo, multitud de consejo. Necesito contar mi historia. Necesito buscar ayuda. Necesito atenderme. La seriedad y la rigidez se acomodaron en tu cuerpo, pero les falta la expresión de tu cara. Recuerda los gestos que tu papá solía poner cuando se enfadaba, cuando por alguna razón te quedabas asustado, o tu mamá. Trata de imitar esos gestos. Ponlo en tu cara, disfrázate de él o de ella, y luego imagina que lo tienes frente a ti. Así con tus gestos de enojo dile: me enojo como tú y mejor que tú.
Después, imagina qué lugar le agradaría a tu papá visitar o a tu mamá ir y llévale a jugar. A veces los padres se olvidan de subirse en un resbaladero, se ponen tiesos de miedo, se asustan de nadar, rígidos de deberes, llenos de sustos. Y si lo llevas a un lugar que disfrute, la piel que hay de él en ti comenzará a reblandecerse. Hemos heredado muchas cosas positivas y también hemos experimentado muchas cosas negativas. No necesariamente era un mal padre o una mala madre. Solo tú conoces la historia. Si tú me dices que sí era una mala madre o un mal padre, yo te creo. Tú conoces tu historia. Pero en suma, muchas de estas equivocaciones fueron por ignorancia. Por el temor de tener una criatura frente a uno y que la criatura se dé cuenta que no lo sabemos todo o que no lo podemos todo. Hay muchas cosas que entendemos hasta que alcanzamos la edad de ellos cuando nos tuvieron. Todo eso hay que reconciliarlo para no seguir heredando como en una cadena de maldición los temores, los sustos, la obediencia sin condiciones, el hacernos chiquitos y calladitos para no molestar. La situación de yo lo puedo todo, no necesito pedir ayuda. Lo que sea que necesitemos sanar. Hay que irnos visualizando en esta conversación con nuestra niña, nuestro niño interior, pero también con la imagen que tenemos en nuestra mente y todo ese símbolo que heredamos de papá y de mamá para poder reconciliar esas emociones. Hay que romper muchos esquemas, como decíamos de Jairo al principio, para lograr pedir la ayuda que necesitamos. Y es interesante que esto nos haya tocado el día de hoy. Empieza el mes de junio, un mes que es muy representativo por la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y esta situación es muy relevante porque tenemos niñas y niños de esta comunidad en casa, en la familia, en las familias extendidas, descubriendo su identidad, reconociéndose a sí mismos y a sí mismas. Y lo que necesitamos es romper nuestros esquemas como Jairo lo hizo, escuchar con atención, acompañar sin miedo, sin juicio, porque está en riesgo su bienestar, está en riesgo su sonrisa, está en riesgo su sensación de seguridad y su conocimiento de a quién puede acudir y a quién no, con quién puede ser sincero y con quién no puede. Y qué triste sería que estuviéramos en la lista de personas con las que no siente confianza de hablar. Es importante que en lugar de criticar o juzgar las diferentes maneras en las que la gente se visibiliza, las marchas que hagan, las muestras, sus banderas, lo que sea, y que en lugar de juzgar y basarnos en pocos pasajes bíblicos para condenar, algunos de ellos bien mal interpretados, escuchemos, rompamos esquemas. Hay que romper nuestros prejuicios para que la gente con su necesidad, sobre todo la gente que amamos, sienta la libertad, sienta esa vibra incluso de que realmente puede hablar con nosotros. Si no, está en riesgo y no se vale. Abramos nuestro corazón, rompamos nuestros esquemas, deshagámonos de nuestros prejuicios, para que la gente a nuestro alrededor que podemos ayudar, a quien podemos escuchar, que amamos, sienta que se puede acercar. Jairo rompió sus esquemas, pero ya de antemano los rompió porque sabía cómo Jesús procedía. Y quizá antes que nunca lo necesitó bajo esta circunstancia, que nunca tuvo esta experiencia, nunca se le ocurrió que tendría necesidad de hablar con Jesús, de rogarle algo a Jesús, de ir y buscarle el rostro y de romper con la dignidad que le daba su rango sobre Jesús. Y quizá eso hace falta también, para darnos cuenta, así como Jairo pudo celebrar que su niña se levantó y corría de nuevo,
darnos cuenta que en realidad esos esquemas y esos prejuicios y ese honor y ese orgullo familiar y esa etiqueta y esa imagen que tenemos delante de los demás tan impecable no era tan valiosa como el bienestar de mi familia, como mi paz mental. Eso es lo que sucede también en las manifestaciones de identidad, de orgullo, de lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Están tan cansados de estar escondidos que ahora van a ser libres, aunque todos los demás critiquen y ataquen. Y la iglesia debe estar consciente de acompañar a la gente antes que fijarse en sus etiquetas, de escuchar a la gente, sobre todo si es gente que amamos, gente que está bajo nuestra protección, gente que está en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos. Promover un espacio de seguridad. Si te escuchan un chiste malintencionado, no te van a contar. Si te escuchan un comentario agresivo, no te van a platicar. Si te ven posteando en Facebook cosas severas y juicios y criticaderas, no te lo van a decir. No significa que no están allí, en tu casa, en tu familia. Significa que no se atreven a hablar contigo. Que no te suceda, que no nos suceda como iglesia. Que la gente, antes de ver nuestras estructuras morales, cristianas, rigurosas, estrictas, puedan ver un espacio seguro para platicar, para encontrar su propio camino a la sanidad. Y para eso también tenemos que meditar en nuestra propia vida. Hay que sanar dentro de nosotras, de nosotros mismos, para después poder acompañar a otros y a otras. Y bendita sea la gente que te ha acompañado, que me ha acompañado en el proceso, que cuando yo tuve que contar una historia, escuchó esa historia 12 veces, o me escuchó sin prejuicios, y yo sentí que pude hablar de una situación delicada sin que me juzgaran, sin que me mandaran a orar, sin que me condenaran o me dijeran pecadora, etc. Gracias por esas personas que también rompieron sus esquemas para escucharme tal cual soy. Y que así cumplamos unos y unas con otros, como una enramada, como una entramada, un tapete, un tejido, de gente que se colabora. Y si tú sientes que no eres la persona adecuada para escuchar sin juzgar, sin interrumpir, sin hablar, es también muy honorable retirarse y decir no puedo. Pero no hay que quedarse a juzgar, a enjuiciar, a criticar. Hay que retirarnos para que haya espacio de que otra persona se acerque, o incluso como Jairo, nosotros retirarnos de escuchar, pero buscar ayuda. Ir a quien sí puede oír, ir a quien sí puede acompañar, ir a quien sí puede guiar en el camino a la sanidad, a resucitar. Que así sea. Muchas gracias por este tiempo de meditación compartido. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos a la espera de todas las transformaciones que se puedan experimentar en cuestión de semáforo verde y cómo reunirse de forma presencial, pero nos mantenemos conectados virtualmente. Gracias y te deseo sanidad integral, la vida plena a la que Dios nos ha llamado desde el momento en el que nos creó. Dios nos guarde.